El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado ya un estudio realizado por Ipsos Apoyo y el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, donde se habla pues sobre el perfil del elector de nuestro país, ¿no? En esta investigación en la que se aplicaron 2.500 encuestas a nivel nacional, mitad hombres, mitad mujeres, entre el 5 y el 12 de mayo, se reveló que los votantes peruanos tienen la percepción que en el último tramo de la carrera electoral es crucial para determinar su voto final, ¿no? Incluso se ha conocido que de cada 5 electores uno decide su preferencia el último día y otro durante la semana. Asimismo, se indica que la delincuencia y la corrupción son los problemas que más preocupan a la población. El estudio también refiere que los medios de comunicación y los familiares cercanos influyen en la decisión del voto. Cabe señalar que el 78% de los encuestados radicó en una zona urbana, el 22% en una zona rural. El titular del Jurado Nacional, Francisco Tábara, dio más detalles al respecto. La encuesta aplicada es bastante amplia y permite obtener conclusiones con mucha rigurosidad. Es decir, estamos ante un trabajo técnicamente muy sólido. Se trata de un estudio sistemático sobre los peruanos y las peruanas como electores. Asimismo, al realizarse por segunda vez, permite vislumbrar la posibilidad de contar con una edición quinquenal que coincida con las elecciones generales. Sin embargo, en esta edición del 2016 hay cifras que son auspiciosas con respecto a la confianza que deposita la ciudadanía en los organismos electorales o el apoyo a reformas electorales como la alternancia y la paridad de género. El 86% está de acuerdo con organizar debates en otras ciudades y el 87% en organizar más de un debate en cada elección. Además, se determinó que de quienes vieron el debate en primera vuelta, casi el 70% considera que le fue útil para decidir o, en su caso, confirmar su voto. Es la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto la que legitima a las autoridades elegidas en un proceso electoral que son las que finalmente dirigirán los destinos de nuestro país. Y ahí radica la importancia de que conozcamos al elector tal y cual es, pero también que luego podamos ir afianzando una visión según la cual tengamos cada vez más electores informados. Tengamos candidatos y autoridades que cumplan requisitos para el mejor desarrollo de sus funciones de representación y de gobierno según el cargo del cual se trate. Muy bien, según la encuesta, en la percepción del progreso, la mayoría no siente que el país esté progresando, aunque el 44% piensa que su familia sí lo está haciendo, por ejemplo, ¿no? En su localidad, el 25%, y finalmente que su familia progresa un 8%. Vamos al la siguiente información que habla sobre los principales problemas del país. El 61% de los encuestados señala que es la delincuencia. Ahí mismo, en este mismo cuadro lo estamos viendo, 48% la corrupción le preocupa al elector, en 30% le preocupa el desempleo, la pobreza señala un 21% y finalmente el narcotráfico y consumo de drogas el 19%. Por lo tanto, según esta encuesta, 61% dice que la delincuencia es el problema que más les preocupa, seguido de la corrupción en un 48%. Vamos a mirar el siguiente cuadro de esta encuesta importante, ¿no? Bueno, según la encuesta señala que cuando decides tu voto, un año antes de la elección, un 10% en el círculo verde, el 21% 3 meses antes de la elección, un mes antes de la elección un 27%, una semana antes de la elección 17%, el mismo día de la elección un 22%. Esto es un poco conocer el perfil del elector en cuanto al tiempo de anticipación que le toma decidir su voto. El 22% dice que el mismo día de la elección. Un poquito más abajo tenemos la siguiente pregunta. Las propuestas, los estudios, la trayectoria profesional serían los atributos más importantes para elegir a un candidato, ¿no? Y ahí hay diversas digamos, aspectos. Por ejemplo, propuestas o plan de gobierno, los estudios que han realizado, la trayectoria profesional, en ese orden, el equipo técnico que lo acompaña, antecedentes judiciales, su trabajo con organizaciones sociales, su forma de ser, su buena o mala gestión como autoridad pública, la experiencia en cargos partidarios también y el partido político por el que postula.
Así que las propuestas o plan de gobierno y los estudios que ha realizado lideran un poco el ranking de nivel de importancia en los electores, ¿no? La importancia que le da a tal o cual candidato. Vamos al siguiente cuadro de esta importante encuesta que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones con el apoyo de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos. Los medios de comunicación, dice, y los familiares son elementos externos más influyentes en el elector. Por supuesto que sí. La familia, 45%. Medios de comunicación, hay un empate ahí en el lado izquierdo, el recuadro celeste. Medios de comunicación, también 45% de influencia. Las visitas del candidato, ¿cuánto influyen en la elección? En un 35%. Compañeros de trabajo influyen también en un 35%. Amigos, 33%. Vale decir que lo que más influye finalmente, lo cual daría a entender que es un poco un voto emocional, es la familia, con un 45%, y también los medios de comunicación con un 45%. Al lado derecho, los debates y entrevistas televisivas resultan útiles para informar sobre elecciones y candidatos. Señalan que sí, mucho, ver o escuchar los debates de los candidatos, por ejemplo, por televisión, 62, ver entrevistas a los candidatos por televisión, 59, ver noticieros en televisión influye también en el voto en un 55%, y los medios masivos, por ejemplo, los periódicos, escuchar radio, los titulares, ¿no?, son un voto importante también, además de conocer las encuestas difundidas en un 39. Ver programas de entretenimiento por televisión, 17, de manera que es un poco lo que se toma en cuenta y que influye el voto final. Las visitas de los candidatos a las distintas localidades ayudarían a los votantes a informarse sobre su candidatura. Señala que sí también los medios tradicionales, asistir a mítines, por ejemplo, los carteles, los afiches, folletos, volantes, paneles, asistir a la inauguración de una obra por parte de los candidatos en un 14%. Son algunos de los aspectos que nos ayudan a entender un poco la naturaleza del elector peruano, ¿no? Cómo es que está él, cómo qué influencia para que la decisión final vaya por tal o cual candidato. Y además, ¿qué le preocupa más? Ya hemos visto que es la corrupción y la delincuencia. A la siguiente cuadro, señor director, el impacto de la web y las redes sociales está limitado a la población interconectada, usa internet, web o redes sociales del candidato o su organización política, 22%, poco, nada, 24 o 23, no precisa, un 27%. Medios informales, leer correos electrónicos de un partido o movimiento, en lo que señala poco sería un 15%, nada 27% y no precisa 33%. Y aquí viene una pregunta muy interesante que tiene que ver con la coyuntura extraordinariamente de estos días. ¿Para qué o para los que vieron el debate presidencial de la primera vuelta, les resultó útil para decidir o confirmar su voto en primera vuelta? 64% escuchó o vio el debate presidencial. Ojo, lo consideraron regular, 53%. Lo consideraron bueno, 30%, lo consideraron malo, 17%. Estamos hablando del debate presidencial de la primera vuelta. Y el 68% lo consideró útil para confirmar o decidir su voto. El 64% lo escuchó o lo vio, eso sí, ¿no? Hay un interés, por supuesto, de seguir los debates, ¿no? Recordemos que tenemos este domingo un debate presidencial más ya en la capital, ¿no? Y seguramente eso ameritará un nuevo sondeo. Recordamos que este es un trabajo encargado por el Jurado Nacional de Elecciones a Ipsos, a la empresa Ipsos Perú, y por supuesto también ha participado el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, un poco para conocer el perfil del elector peruano, qué lo influencia, cuándo toma la decisión, qué le preocupa más, qué influye en su voto, que vayan a la ciudad, a la localidad, que muestre un perfil de trabajo, el currículum, el trabajo profesional, el comportamiento en obras públicas, de manera que nos han presentado una radiografía completa del elector peruano. Y lo que influye además muchísimo en un 45% termina siempre siendo la parte emocional, ¿no? Un poco la familia que influencia pues a nuestros electores en nuestro país. Bueno, son las 9:54, nos vamos a la pausa.